Hola a todos, bienvenidos a la masterclass de hoy, titulada Certificación en IFS o BRC, claves para realizar una buena elección. Antes de nada me presento, yo soy Eva Gómez, soy profesora de Bureau Veritas aquí en el centro universitario, dentro del área agroalimentaria. En la masterclass de hoy vamos a tratar una duda recurrente que me plantean los alumnos en la asignatura de proceso de certificación IFS y BRC, dado que la masterclass de hoy está asociada fundamentalmente a la asignatura 4 del Máster Oficial Universitario en Gestión de la Seguridad Alimentaria, así como en aquellos cursos, expertos o programas superiores relacionados con protocolos de IFS y BRC. Esta masterclass, como os decía, pues nace en base a las dudas que me han ido planteando los alumnos del máster en convocatorias anteriores relacionadas con el proceso de certificación o más bien con la diferencia que hay entre los estándares IFS y BRC, porque normalmente cuando empezáis a estudiar la asignatura 4 dentro del máster, que es donde empezáis a ver por primera vez este tipo de estándares, siempre surgen las mismas dudas. Pero estos estándares, entonces, ¿a quién aplican? Pero entonces son iguales, ¿pero qué diferencia hay? Entonces, bueno, esta masterclass trata sobre todo de aclarar eso. Si os fijáis en el índice que tiene la ponencia de hoy, está estructurada en 4 partes. Primero vamos a ver un poquito los antecedentes de IFS y BRC, de dónde salen estos estándares, por qué se publicaron, por qué surgieron en definitiva. Luego veremos un poquito las diferencias que hay entre BRC y IFS, veremos las similitudes y cuando ya tengamos toda la información tomaremos la decisión de por cuál nos decantamos. Una empresa concreta, pues eso, qué estándar es el más ventajoso para ella, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con los antecedentes. Sabéis que en el mundo de la industria alimentaria hay unas crisis que marcan un antes y un después, tanto en la legislación alimentaria como en la publicación de normas voluntarias de seguridad alimentaria. En España hubo una crisis muy importante en 1981, que era la crisis del aceite de colza, que se vendía aceite adulterado que provocó miles de muertes y miles de personas afectadas que hoy en día todavía tienen, pues eso, secuelas, hipertensión, que son propensos al asma, a la neumonía, pero sin duda una de las crisis más importantes que han tenido lugar en los últimos años es la crisis de las vacas locas, también conocida como la encefalopatía espongiforme bovina, que pues afectó a miles de cabezas de ganado en el Reino Unido fundamentalmente y que pues eso, afectó a muchísimas personas, en el cual pues eso, hubo una crisis, un pánico por parte de los consumidores a consumir pues eso, productos de carne sobre todo. Y eso fue en el 91, como podéis ver en la diapositiva, y luego en el 97 tuvo lugar la gripe aviar, que fue también una de las grandes crisis alimentarias que han tenido lugar en Europa pues eso, en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de todas esas crisis se empezaron a tomar medidas mucho más serias, digamos, para regular la seguridad alimentaria. Si os fijáis, como aparece ahí en la diapositiva, el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria se publica en el año 2000, años después de las crisis más importantes que os comentaba. También se publicó, a raíz de ese libro blanco, se publicó el paquete de seguridad o paquete de higiene en el año 2002. Digamos que empezaron a regular después de lo ocurrido, ¿vale? En ese momento se empezó pues eso, a tener pues una conciencia de lo importante que era la seguridad alimentaria y también pues, dentro de ese pensamiento las cadenas de alimentación pues empezaron a tomar medidas. Entonces se empezó a ver un cambio de gobernanza, un aumento del poder de los minoristas, porque claro, los supermercados también tenían que asegurarse que que los productos que ellos vendían pues eran seguros y inocuos para el consumidor. Entonces, a raíz de todas estas crisis surgieron pues, las normas privadas IFS y BRC. También cabe destacar que hubo un boom en las cadenas de suministro. Por ejemplo, aquí en España, la primera cadena o el primer supermercado de autoservicio que se abrió fue Capravo en el 59, me parece recordar. Entonces, a partir de ahí hubo un boom de supermercados. Antiguamente pues, se compraba en la tienda de barrio, en la tienda de ultramarinos,
Vale, entonces empezaron a surgir pues estos grandes supermercados debido principalmente a las razones que veis en la pantalla. Pues eso, que empezó a haber un transporte mucho mejor, mucho más rápido, mucho más barato, empezó a haber un consumo más global de los alimentos, ya no solo lo que se produce en esta región se consume en esta región, sino que se exporta fuera del país o empieza pues eso, a moverse el producto dentro de un país concreto, cuanto antes pues esto no ocurría. También pues, los supermercados también vienen impulsados porque las investigaciones, la ciencia avanzó, entonces los alimentos se conservaban mejor durante más tiempo, aunque parezca una tontería, surgieron los refrigeradores en la década de los 60, entonces eso aumentó pues eso, el tiempo de conservación de los alimentos, lo que conllevó también pues eso, aditivos, conservantes, que también se dieron cuenta con el tiempo que había que legislar y controlar y regular, que no podía ser pues eso, todo sin controlar, todo sin controlar. Y luego, pues eso, el poder adquisitivo de los consumidores empezó a aumentar y empezaron también a cambiar los hábitos de consumo. Si bien es cierto que, por ejemplo, aquí en España, en los años 40, pues había una época donde lo importante era más bien comer que asegurarse que la comida pues era segura e inocua. A medida que fue pasando el tiempo, que la cosa fue mejorando, que el poder adquisitivo fue aumentando, pues también promovió pues esto, el crecimiento de los supermercados. Y cabe destacar en este tema el tema de las marcas blancas. Vale. Como sabéis, en los últimos años estuvimos atravesando, o estamos todavía atravesando, una crisis bastante fuerte, en la cual los hábitos de consumo también empezaron a cambiar. Y cuando antiguamente, hace 30 años, una marca blanca era una marca de segunda clase, en los últimos tiempos pues ese consumo empezó a aumentar. Vale. Entonces, los grandes supermercados que fabricaban marcas propias, marcas del distribuidor, también tuvieron que empezar a asegurarse que sus productos que vendían como su propia marca tenían que ser seguros e inocuos para el consumidor. No es posible que jugársela, digamos, no es posible jugársela en el sentido de que si tú compras un yogur que no está adecuado, no está seguro, no es un producto seguro, inocuo, no tiene una fecha de caducidad, el consumidor, el supermercado al final es el último responsable, es la marca de ese supermercado. Entonces, con el tema también del aumento de las marcas blancas, ellos tuvieron que tomar medidas para de alguna manera asegurarse que sus proveedores de marca blanca fabricaban productos seguros e inocuos. Entonces, en este contexto aparece la norma BRC, que es la primera que se publicó, ¿vale? Si estamos hablando de IFES y BRC, BRC fue la primera. Se publicó en el año 1998, fue la primera edición. Es una norma promovida por el British Retail Consortium, que es, digamos, la asociación minorista del Reino Unido. Ellos se dieron cuenta, los minoristas del Reino Unido se dieron cuenta que uniéndose y fijando unos criterios que regularan los alimentos, pues podían conseguir productos seguros e inocuos. Vale. Y pues veníamos, si recordáis, de la crisis de las vacas locas, que fue al principio de la década de los 90, donde entonces en el Reino Unido surgió una ley, que es la Ley de Seguridad Alimentaria, donde se hablaba del principio de diligencia debida, que no es más que tienes que asegurarte, el minorista, que al final es quien pone los productos a disposición del consumidor, tiene que asegurarse que todo lo que él vende es seguro e inocuo para el consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto nace BRC, que pues eso, fue promovida por unas asociaciones minoristas británicas y pues respaldada por ejemplo, la entidad de acreditación del Reino Unido, UCAS, y otros integrantes de la industria. Luego IFS surge más o menos por el mismo motivo, pero surge años más tarde. En el año 2003 es cuando se lanza la primera edición de esta norma, que fue promovida inicialmente por los minoristas alemanes, al que luego se unieron los minoristas y mayoristas franceses, y finalmente también apostaron por ella los minoristas italianos. Esta norma es de origen alemán, se publica, ya te digo, en el año 2003, a partir de ahí hubo varias versiones, siendo la que está en vigor la versión 6. La primera que se publicó creo que era la versión 3,
y ahora estamos en la 6. Y fue sobre todo por eso, por el tema de las marcas, o sea, por los productos de marca blanca. Los minoristas querían asegurarse que los productos que ellos vendían con su marca cumplían ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, al final, IFS y BRC son dos normas muy parecidas que lo que pretenden es que los proveedores, tanto de marca como de marca blanca, fabriquen productos seguros e inocuos para el consumidor. Entonces, son normas que los grandes supermercados exigen a sus proveedores. Y ya os digo que es tanto de marca blanca como de marca del consumidor, porque o marca del fabricante, perdón, porque una de las dudas que soléis preguntar o que suelen preguntar los alumnos dentro de la asignatura 4 es ¿pero solo aplica a marca blanca? No, aplica a empresas que fabrican productos de marca blanca, pero también a empresas que fabrican marca propia, marca del fabricante. Entonces, ¿cuál es la norma o cuál es el alcance, mejor dicho, de la norma BRC? Pues como podéis ver en pantalla, el estándar BRC es una norma de auditoría que establece los requisitos para la fabricación de alimentos procesados y la preparación de productos primarios, suministrados como productos alimentarios, como marca del minorista. ¿Quiere decir esto que aplica a productos de producción primaria? ¿A lechugas, a tomates, a naranjas? No, ¿vale? No, estas normas no aplican a la producción primaria. Para que aplique en esta norma, la norma BRC, tiene que haber un procesado. Podemos, por ejemplo, tener naranjas que pasan por un proceso de seleccionado, de manipulado, que envasamos en una malla para su venta al público, y en ese caso ya aplica esta norma porque hubo un procesamiento, digamos, hubo una manipulación del producto. ¿Vale? Y bueno, no aplica a productos o sea, a restaurantes, a empresas de catering, y sí que aplica también no solo a alimentos, sino a aquellas empresas que producen, por ejemplo, aditivos alimentarios. Cualquier sustancia que al final pues vaya a acabar comiéndose el consumidor. Y la norma IFS básicamente es lo mismo, tiene el mismo alcance. Es una norma de auditoría de marca, minorista y mayorista, de productos alimentarios, la cual solo se refiere a los proveedores y empresas de procesamiento de alimento o a las empresas que envasan productos alimenticios a granel. Os pongo ahí la fotografía de las lechugas porque es un ejemplo que yo suelo poner dentro del máster y es un poco lo que os comentaba antes con el tema de las naranjas. Por ejemplo, un invernadero que se dedica a la producción de lechuga, si únicamente una vez la lechuga ya tiene el tamaño idóneo para la venta, pues se corta y se vende a granel. En ese caso no aplica la norma IFS ni la norma BRC, pero por ejemplo, en el caso de que esa verdura, esa lechuga, se corte, se lave, se envase, por ejemplo, para las bolsas de ensalada preparada, ¿vale? En ese caso sí que aplica porque hay una manipulación del producto, pero no aplica directamente solamente si se dedica la empresa a la producción de lechugas, porque para eso ya hay otros estándares, como es, por ejemplo, el caso de Global Gap. Entonces, aquí os pongo algunos ejemplos del alcance de IFS y BRC. Y lo que os comentaba, no aplican a empresas que se dediquen solo a almacenar, o solo al transporte, o solo a la distribución, porque normalmente ya hay otros estándares que ya publicaron también las organizaciones IFS y BRC, específicos, por ejemplo, para empresas de logística. Y IFS Logistic, por ejemplo, es un estándar que también está reconocido por el GFSI. Entonces ya hay otro tipo de estándares que aplican específicamente a esos sectores. Para que aplique IFS y BRC tiene que haber una manipulación del producto, un procesado, aunque solamente sea seleccionar las naranjas y meterlas en una malla de plástico. ¿Vale? Aplica o no aplica, mejor dicho, a productos comercializados. Aquí os pongo siempre también el mismo ejemplo. Imaginaros una empresa que fabrica mermeladas y fabrica mermelada de fresa y mermelada de albaricoque, pero ellos compran otra mermelada de plátano, imaginaros, compran otra mermelada a otra empresa y esa mermelada de otra empresa ellos la comercializan con la marca de esa otra empresa. No puedes meter la mermelada de plátano dentro del alcance de tu sistema, porque no es tu producto, es un producto de otra empresa, con lo cual ese producto no entra dentro de tu alcance. Cuando un auditor de IFS o de BRC vayan a tu empresa, puedes meter de la categoría relacionada con la mermelada que tú fabricas, y en el certificado podrás poner pues específicamente las mermeladas que tú fabricas, pero no las que vendes de otra empresa, ¿de acuerdo?
Y bueno, hacer hincapié en que no aplican a la producción primaria. Sobre todo está el estándar Global Gap, que está especialmente dedicado pues, a las buenas prácticas agrícolas, y ahí sí que aplicaría, pero en este caso no. Y luego, bueno, aplica a productos envasados a granel y a producción de alimentos para mascotas o animales de compañía. Y aquí también surge una duda, por ejemplo, con el tema de los piensos. Cuando hablamos de animales de compañía, normalmente nos referimos a perros y gatos, ¿vale? IFS habla de mascotas, pero no aplica a otro tipo de animales domésticos, que hay gente que también se lía con este tema. Si fabricamos piensos para ganado bovino, caprino, ovino, lo que queramos, no aplican este tipo de estándares. Sin embargo, si fabricamos pienso o alimentos para perros y gatos, sí que podemos aplicar dentro de nuestra empresa este tipo de estándares. A ver, una diferencia fundamental a la hora de que nos auditen, uno de estos estándares es el tipo de categorización. En BRC hay tres tipos de categorización principal, que son la no conformidad crítica, la no conformidad mayor y la no conformidad menor. La no conformidad crítica es fundamentalmente algo que afecta a la seguridad del producto, y luego la no conformidad mayor o menor depende un poco de la gravedad. IFS está un poco más desmenuzado, tiene muchos más tipos de categorización. Hay requisitos CAO, que si no se cumplen se detiene la auditoría y no se pueden certificar. Hay no conformidades mayores, y luego dentro de las desviaciones sabéis que se las podemos categorizar como B, C y D. Tenemos un requisito de la norma, y ya os doy una pista, que esta es una pregunta que suele caer bastante en los exámenes, donde se os proporciona una situación de auditoría, se os indica un requisito de la norma y vosotros tenéis que categorizar si hay un incumplimiento o no. Y mucha gente se lía con esto. Lo que se os está pidiendo, por ejemplo, si hablamos de IFS, es que categoricéis como A, B, C o D. Dentro del apartado de desviación, que hay bastantes, hay estas subcategorías. A es que el requisito que se cumple totalmente, B, que se cumple casi en su totalidad, D, que no se cumple nada, y C, que digamos que está un poquito implantado, pero no lo suficiente. Entonces, bueno, que sepáis que es una pregunta de examen y que es importante que tengáis clara pues los tipos de categorización que hay bajo cada estándar, y que sepáis que sobre todo en IFS pues se desmenuza mucho más. Entonces, una vez pasada la auditoría, según el estándar IFS, tenemos dos tipos, o se tiene el certificado o no se obtiene, y si se obtiene hay dos categorías, nivel básico y nivel superior. Sin embargo, en IFS, retomando un poco lo que veníamos hablando, aquí podéis ver que lo que os comentaba, que si tienes al menos un KO puntuado con una D, no se aprueba la auditoría, hay que hacer la auditoría de nuevo otra vez. Y luego, dentro de las puntuaciones que obtuvimos en la auditoría, que realmente esto no se toca dentro de esta masterclass, pero cuando hacemos una auditoría, sumamos todas las puntuaciones. Si se obtiene una puntuación mayor del 75, creo que es, se da un certificado superior, y si no, se da un certificado básico. En BRC hay muchos más tipos de certificado. Como podéis ver, al pasar una auditoría hay 5 niveles, puedes obtener un nivel AA, A, B, C o D, ¿de acuerdo? Aquí cabe destacar que, por ejemplo, a la hora de auditar, IFS es mucho más estricto que BRC. Como podéis ver en la siguiente tabla, hay muchas más baremos, ¿vale? Hay muchos más baremos, se puntúa mucho más en detalle todos los requisitos, con lo cual el certificado que se puede obtener puede tener cualquiera de los 5 niveles. Siendo los dos últimos, el C y el D, pues el certificado sería válido por 6 meses. Y aquí cabe destacar que BRC permite certificarse como podéis ver en la tabla, con no conformidades menores,
Sí, dentro del plazo de 28 días naturales se demuestra que se corrigió esa no conformidad. Vamos, IFS es mucho más estricto en ese sentido. Y llegamos básicamente a las similitudes. IFS y BRC son dos estándares que, como habéis visto, tienen básicamente el mismo alcance y además son estándares reconocidos por el GFSI, que quieren decir que un certificado, una empresa española que está certificada, por ejemplo, en IFS, tiene reconocimiento en cualquier otro país. Digamos que garantiza pues, que los certificados son válidos y que van a aceptar que el proveedor, o sea, si nosotros queremos implantar IFS para exportar a Francia, por ejemplo, pues en Francia nos lo van a reconocer porque es un estándar reconocido. Vale. Y otra similitud es que los dos estándares se basan fundamentalmente en los mismos pilares fundamentales, que son el APPCC, ambos sistemas, ambas normas se basan en el APPCC. También se basan en un sistema de gestión de seguridad alimentaria, en el sentido de que estos estándares exigen tener una política documentada, exigen realizar auditorías, exigen compromiso de la dirección, ¿vale? Igual que, por ejemplo, la ISO 22000, digamos que tienen un sistema, una base también documental. Y luego también pues, estos estándares se basan en las buenas prácticas agrícolas de fabricación y de distribución. Y ambos protocolos tienen el mismo esquema de certificación. Vale, como podéis ver ahí en la imagen, pues el organismo, el proveedor tiene que estar certificado por una empresa que esté acreditada y que además tenga un contrato firmado con IFS o BRC. Y son certificaciones en ambos casos de producto y de sistema. Vale, no es como una ISO 9001, que lo que se certifica es el sistema de gestión. Una norma IFS o BRC también es una certificación de producto, aunque, como sabéis, no llega el sello al consumidor. En el supermercado no vais a comprar y veis productos con etiquetado de IFS y BRC. Ese sello no llega al consumidor, como por ejemplo el 9001, que sí, que las empresas lo ponen en cualquier medio de transporte y demás. Y ambos, teniendo en cuenta las similitudes, ambos tienen más o menos las mismas ventajas. Pues ¿qué consigue una empresa que tenga implantado IFS BRC? Pues que cubren los requisitos de posibles clientes o consumidores. Es decir, que si el cliente es un gran supermercado y ese cliente te exige IFS, pues el proveedor implantando IFS y certificándose, pues sí que cumple pues esos requisitos. Como os comenté, ambos dos abordan el APPCC, que es la piedra angular, digamos, de la seguridad alimentaria, en la que se basan todas las normas de gestión, o casi todas. Ambas dos, como os comenté, implantan un sistema documentado, o tienen que tener un sistema documentado, proporciona un control de la seguridad alimentaria, porque ambos estándares, su objetivo es eso, garantizar la calidad, la seguridad y la legalidad alimentaria, que este requisito está en el siguiente punto. IFS y BRC nos ayudan o ayudan a las empresas a cumplir muchos de los requisitos legales en materia de alérgenos, en materia de organismos genéticamente modificados, en materia de etiquetado. Estos estándares también nos ayudan a cumplir la legislación. Controlan el entorno de la fábrica, por ejemplo, también, especialmente IFS, uno de los requisitos nuevos, hace mucho hincapié en Food Defense, que como sabéis es un requisito que exigen las empresas de Estados Unidos para poder exportar productos de cualquier lugar del mundo allí. Y simplemente es pues eso, asegurarse que el producto, además de seguro e inocuo, no ha sido contaminado de manera intencional. Entonces se controla bastante el entorno de la fábrica. Permiten una evaluación homogénea de proveedores, porque un supermercado tiene proveedores y tú fijas los requisitos de homologación, que tengan IFS o BRC implantado, y si quieres el proveedor de ese gran supermercado tienes que tener un estándar de este tipo implantado. Y luego, pues eso, vigilan de forma constante que se estén adoptando medidas correctivas en los casos de no conformidad con la norma, garantizándose que de este modo el establecimiento de un sistema de automejora en términos de la calidad y la seguridad del producto. Digamos que, bueno, al pasar una auditoría donde te indican qué haces bien y qué haces mal, pues siempre vas a estar en la línea de mejora continua, corrigiendo continuamente pues aquello en lo que no estás haciendo las cosas bien. Y ya para terminar, entonces, sabiendo todas estas cosas,
una empresa que se tenga que certificar, que tenga que escoger entre IFS y BRC, que tiene que tener en cuenta cuáles son los puntos a destacar. Pues primero, las características de nuestra empresa. Cada empresa tiene que conocer las normas, que por cierto estas normas están disponibles de manera gratuita en sus portales oficiales, os las podéis descargar, y pues una vez que leamos las normas y veamos nuestra empresa, tenemos que ver cuál de las dos es la que más se adapta a nuestro propio proceso, a nuestros procesos, qué es lo que más nos interesa a nosotros, cuál creemos que para nosotros va a ser más ventajosa. De todos modos, al final, como en todo, los clientes son los que mandan, y ahí os pongo algunos de los supermercados que exigen alguno de estos estándares. Entonces, si por ejemplo queréis exportar o queréis entrar a ser proveedores de una gran superficie francesa, pues lo lógico es que te exijan IFS, que son, o que es, mejor dicho, la norma que los minoristas han desarrollado conjuntamente con otros países, mientras que si queremos exportar al Reino Unido, lo más normal es que nos pidan BRC. Por eso hay muchas empresas que tienen ambos estándares. Realmente una empresa no gastaría dinero, tiempo y esfuerzo en certificarse 2 veces, una vez de cada estándar, cuando muchas cosas son comunes. Pero es que a lo mejor tenemos un cliente que nos pide una cosa y otro cliente que nos pide otra. Y ya os digo que, por ejemplo, IFS, el capítulo 6, Food Defense, son requisitos legales que piden en Estados Unidos. Vale, entonces, si queremos exportar a Estados Unidos, lo lógico es que tengamos implantado IFS, mientras que si queremos exportar al Reino Unido, implantamos BRC, pero en Europa realmente están muy extendidos ambos estándares. Luego, bueno, la nacionalidad de nuestros clientes, lo que os comentaba, dependiendo de a dónde queramos mandar nuestro producto, nos exigirán una u otra. Y también tendremos que tener en cuenta la difusión y naturaleza de las normas. Realmente lo que nos convendría sería implantar aquella donde a más clientes nos permitiera llegar. Vale, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen reconocido o no se han acogido a ninguna de las dos normas, ellos se basan en otra. Cogen lo que más les interesa y se basan sobre todo en una norma desarrollada inicialmente en Australia. Entonces, pues eso, ¿por cuál nos decantamos? Por el que nos pidan nuestros clientes y por el que mejor se adapte a nuestro proceso.